Hola, en esta sesión vamos a hablar de cáncer colorectal y anal. El cáncer de colon es la quinta, sexta causa de incidencia de cánceres en Chile y es la quinta, sexta causa de mortalidad por cáncer en hombres y mujeres en Chile. En cambio, el cáncer de recto y ano es la duodécima, decimocuarta causa de incidencia de cáncer en Chile y la duodécima a decimoquinta causa de muerte por cáncer en Chile. El cáncer colónico es una enfermedad prevenible. Hay que tener presente que muchos de los cánceres colorectales se originan de pólipos adenomatosos y un pólipo es una protrusión claramente visible en la superficie mucosa y puede ser clasificada patológicamente como amartomas no neoplásicos o pólipos juveniles, proliferaciones hiperplásticas mucosas o pólipos hiperplásticos y pólipos adenomatosos, que son los únicos que son premalignos. Y de estos pólipos adenomatosos, solo una minoría evoluciona a cáncer. En general, los pólipos adenomatosos son muy frecuentes en las personas, se encuentran en el colon de aproximadamente el 30% de las personas de mediana edad y del 50% de los adultos mayores, pero solamente menos de 1% de estos pólipos se maligniza alguna vez. En general, la mayoría de los pólipos no producen síntomas y permanecen clínicamente no detectados, y uno de los pocos síntomas que puede producir alguna vez es la sangre oculta en deposiciones, que se produce en el 50%, perdón, en el 5% de los pacientes con pólipos. En general, la probabilidad de que un pólipo adenomatoso se malignice va a depender de tres condiciones, ¿no es cierto?, del aspecto microscópico, de sus características etiológicas y de su tamaño. En relación al aspecto microscópico, en general los cánceres invasivos se desarrollan más frecuentemente de los pólipos sésiles. En relación a las características etiológicas, los que más frecuentemente se malignizan son los adenomas vellosos, y mientras más grande es el pólipo, más probabilidad es que se malignicen. Las lesiones muy pequeñas de tamaño, de menos de 1,5 centímetros, tienen menos de 2% de malignización, pero aquellas que tienen más de 2,5 centímetros tienen un 10% de probabilidad de malignización. Los factores asociados con la aparición de cáncer colorectal son las alimentaciones que tienen gran contenido de grasa animal, síndromes hereditarios, digamos, como puede ser la poliposis familiar del colon o el síndrome de Lynch, la enfermedad inflamatoria intestinal. Los pacientes que tienen colitis ulcerosa o que tienen síndrome de Crohn desarrollan más frecuentemente cáncer de colon, bacteremias por Streptococcus bovis, la uretrosigmoidostomía, y también el tabaquismo se ha involucrado como un factor de riesgo en este tipo de enfermedad. Como decíamos, el cáncer colorectal es fundamentalmente el cáncer colónico, digamos, es una enfermedad prevenible y por lo tanto se han intentado maniobras o intervenciones de prevención primaria, es decir, aquellas intervenciones que evitan la aparición de la enfermedad. Y una de las intervenciones más importantes es el tratar a los pacientes con aspirina u otros antiinflamatorios no esteroidales, que se ha visto que reducen el riesgo de adenomas colónicos, que reducen el riesgo de carcinoma, que reducen la muerte por cáncer de intestino grueso. Y el uso de estos compuestos además también parece disminuir la probabilidad de desarrollar adenomas premalignos adicionales después de un tratamiento de cáncer de colon previo. Y el efecto aumenta con la duración y la dosis de estos medicamentos, es decir, mientras más dosis y más tiempo se usen, más efectivos son, pero el uso de estos medicamentos produce, cuando son usados en dosis altas y por tiempo prolongado, hemorragia digestiva alta, alteraciones renales y hepáticas eh, por su acción sobre la ciclooxigenasa. Por lo tanto, el desarrollo de antiinflamatorios no esteroidales específicos, como el celecoxib, se pensó que podía ser una estupenda posibilidad porque no produciría esos efectos adversos, pero cuando se empezó a usar en poblaciones se vio que en realidad cuando se usaban durante largo tiempo también pueden producir hemorragia y otras complicaciones. Por lo tanto, tampoco ha sido una buena intervención. Se han intentado también suplementos de ácido fólico oral y suplementos de calcio que parecen reducir el riesgo de pólipo adenomatoso y de cáncer colorectal. Y la terapia de reemplazo con estrógenos se ha asociado con la reducción del riesgo de cáncer colorectal en mujeres.
Pero como en general estas intervenciones de prevención primaria no han resultado muy efectivas o no son posibles de usar en el tiempo y dosis que se recomiendan, entonces lo que más se usa actualmente son intervenciones de prevención secundaria, el diagnóstico precoz de la enfermedad. Y la razón fundamental de estos programas de screening son que pueden detectar y remover los pólipos adenomatosos, y con eso se previene la aparición de cáncer. Y esta en realidad sería una maniobra de prevención primaria en realidad. Pero además pueden detectar precozmente cánceres localizados y superficiales en individuos que no tienen síntomas, lo que aumenta la tasa de curación quirúrgica porque estos cánceres tienen mucho mayor probabilidad de ser curativos cuando se interviene sobre ellos, como ver posteriormente. Y estos programas son particularmente útiles en individuos con historia familiar de cáncer de colon, especialmente si los familiares que tuvieron la enfermedad antes de los 60 años. En general, las estrategias de screening se han basado en el uso de endoscopía. Hace algunos años se usaba en forma importante y todavía se sigue usando, pero la rectosigmoidoscopía, porque la observación en esos tiempos es que era que el 60% de las lesiones precoces estaban en el recto sigmoide, pero por razones desconocidas la proporción de lesiones en el recto ha ido decreciendo en las pasadas décadas y se ha ido incrementando la aparición en el colon descendente proximal, por lo tanto mucho más alto. En Chile no sabemos, pero es posible que se esté produciendo un fenómeno parecido. Por lo tanto, en realidad, ahora las estrategias de screening que más se usan, bueno, son el examen digital rectal, que es útil cuando el tumor está en el recto, y si no, los exámenes en deposición oculta, el más usado es la detección de sangre oculta, aunque también se ha usado la ADN fecal, pero mucho menos. Hace un tiempo se usaba el enema varitado o lo contraste, pero ahora ya no se usa porque es un examen muy laborioso y es muy incómodo al paciente. Y en general los procedimientos más usados son endoscópicos, ya sea la colonoscopía o la sigmoidoscopía flexible. En general las estrategias tienen la primera y es muy usada a nivel poblacional, es la determinación de sangre oculta en deposiciones, pero que hay que tener presente que cerca del 50% de los pacientes con ansiedad de colon tienen un examen negativo, por lo tanto es un falso negativo. Y en cortes aleatorios de pacientes asintomáticos se ha visto que el 2 a 4% de las personas tienen un examen positivo y en ese grupo de personas positivas, menos del 10% tienen cáncer de colon y el 20 al 30% en realidad lo que tienen son pólipos benignos. Por lo tanto, en general, cuando hay un examen positivo, sangre oculta en deposiciones, este debe ser seguida del examen endoscópico. Y el que más se ha usado es la colonoscopía, pero es cara, tiene una propagación y ejecución muy inconfortable en las personas, pero es diagnóstica y curativa, cuando en realidad puede detectar pólipos y resecarlos. Y una alternativa es la sigmoidoscopía flexible, que tiene una preparación y ejecución menos inconfortable para las personas y que se basa en el hecho que la mayor parte de los tumores está en el colon descendente, ya no están en el recto, pero esto es más alto, pero este sigmoidoscopio llega hacia hasta el ángulo colónico. ¿Cuáles son las recomendaciones de screening? Bueno, en Estados Unidos se recomienda un test de hemorragia oculta anualmente, junto con sigmoidoscopía flexible cada 5 años o colonoscopía cada 10 años, y eso comenzando a los 50 años en individuos sintomáticos sin historia personal o familiar de pólipos o cáncer rectal. En los que tienen esos antecedentes se iniciaría esto antes. Y la guía clínica del auge en Chile recomienda el test de hemorragia oculta anualmente en todo adulto de 50 años o más. Y el diagnóstico diferencial posteriormente en todo adulto sintomático con colonoscopía y biopsia. La presentación clínica de esta enfermedad, bueno, cuando el cáncer es de colon derecho se presenta con hemorragia oculta o puede presentarse con anemia microcítica, fatigas, palpitaciones, angina de pecho. Cuando es de colon transverso y descendente, dolores cólicos, obstrucción ocasional y perforación cuando el tumor ya ha abarcado toda la pared del colon y muchas veces se necrosa y entonces hay perforación.
Y cuando es del recto sigmoide, hemorragia digestiva baja, tenesmus y estrechamiento en el calibre de las deposiciones. Los pacientes dicen que tienen deposiciones acintadas. El diagnóstico, bueno, se hace con colonoscopía y cuando se ve una lesión sospechosa se hace con biopsia y el diagnóstico definitivo es con una biopsia positiva. Y el pronóstico, bueno, el pronóstico está relacionado con la profundidad de la penetración del tumor en la pared intestinal. Mientras más profundo, peor pronóstico. Con el compromiso de ganglios linfáticos regionales, cuando hay presencia de linfático, el diagnóstico, el pronóstico es peor. Y con metástasis a distancia, que hace que el pronóstico sea muy malo y si los pacientes tienen metástasis y la enfermedad no es curativa, el tratamiento ya no es curativo, sino que solamente es paliativo. Hay que tener presente que muchas de las recurrencias después de una resección quirúrgica ocurren entre los primeros 4 años, por lo que cuando los pacientes han sobrevivido a 5 años sin recurrencia, se consideran curados. Y este esquema muestra los diferentes estadios de la clasificación del cáncer. Y en general, este cáncer metastiza fundamentalmente hacia los ganglios linfáticos y al hígado, y por lo tanto la principal órgano de metástasis del cáncer colorectal es el hígado, pero también puede metastizar a pulmones, huesos o cerebro. El manejo, bueno, es la resección total del tumor, que es el tratamiento óptimo del cáncer colorectal, en la medida que se puede hacer eso, y muchas veces es un tratamiento curativo. Y en general se recomienda hacer perfil hepático, nivel de antígeno cáncer embrionario en plasma y TAC de tórax, abdomen y pelvis previo para descartar que no haya metástasis, ¿no es cierto? Y el manejo, bueno, es la cirugía, que como les digo, muchas veces puede ser curativa. La cirugía seguido de quimioterapia con radioterapia, y la quimioterapia incorpora 5-fluoracilo, que hace que los tumores se sensibilicen a la radioterapia. El cáncer anal, para ya ir terminando con esta presentación, representa 1 a 2% de los tumores malignos del intestino grueso. La mayoría se ubica en el canal anal y están asociados fuertemente asociados, diría yo, con infección por virus del papiloma humano. El riesgo de cáncer anal es mayor en los hombres homosexuales y en los hombres y mujeres con SIDA. Y habitualmente se presenta con sangramiento anal, dolor anal, sensación de la presencia de una masa perianal y prurito. En general, el tratamiento, bueno, aquí hace algunos años el tratamiento de elección era la cirugía radical, que consistía en la resección abdominoperineal con muestras de ganglio linfático y colostomía permanente. Y ahora este no es el tratamiento más elegido ni es el más efectivo, porque se ha visto que la radioterapia externa más quimioterapia con 5-fluoracina y vintomicina C tiene una efectividad del 80% en la desaparición del tumor en pacientes con tumores de menos de 3 centímetros de diámetro, digamos. Y en estos pacientes la tasa de recurrencia es de menos del 10%. Por lo tanto, se ha ido transformando en el tratamiento de elección del cáncer anal. Y aquí hay que destacar que en general es muy importante el diagnóstico precoz, porque la efectividad del 80% es cuando los tumores tienen menos de 3 centímetros. Si los tumores son más grandes, ya esta efectividad va decreciendo y por lo tanto ahí es probable que sea más efectivo una cirugía radical, que tiene el gran inconveniente que extirpa el esfínter anal. En cambio, el tratamiento con radioterapia y quimioterapia preserva el esfínter anal, lo cual mejora mucho la calidad de vida. Y bueno, eso es lo que queríamos comentarles de esta patología de cáncer colorectal y anal. Muchas gracias.